Es la primera década del siglo XX y en Valparaíso habitan muchos inmigrantes europeos y en especial de origen británico. Comunidad británica que tenía como centros de actividad las finanzas y el comercio. Los europeos se instalaron en el puerto y lo hicieron con sus negocios, pero también con su cultura y sus costumbres. Y la práctica deportiva, heredada de los ingleses, ya es un fenómeno popular. Un grupo de jóvenes del Cerro Alegre comienza a tomar una importancia insospechada en ese momento. Alumnos del Colegio Macay, que en ese tiempo estaba en Valparaíso, el que ahora está en Reñaca. Eran además niños que tenían 13 y 14 años, digamos, ¿no? Eran preadolescentes, ¿no? Estos jóvenes, liderados por David Foxley, deciden fundar un club deportivo el 24 de junio de 1909 con la inocente idea de la sana diversión. Su nombre, Everton Football Club, inspirado en el homónimo club de Liverpool de Inglaterra. Partamos de la base que lo parten formando 9 socios, así que de hecho ni siquiera tenían para un equipo de fútbol, pero las ganas estaban. Eran personas que, por tener un nivel cultural mayor, también tenían acceso a otro tipo de deportes, no solamente el fútbol, que está asociado más a las clases populares. Es un club atlético, es un club deportivo, en donde se destacan el boxeo, el básquetbol, el remo, que en esa época era muy importante las regatas en Valparaíso. Tiene una rama muy importante de atletismo, tiene una rama muy importante de tenis también. No cabe la menor duda que entre 1909 y hasta comienzo de la década de 1920, Everton va a ser efectivamente una institución fuertemente ligada a la colonia británica y a los segmentos más acomodados de la colonia británica. Que los socios los tienen que presentar los socios. Entonces siempre va a ser un grupo cerrado y un grupo minoritario. No es un club abierto a la ciudadanía en sus primeros momentos. Parte con partidos amistosos. Everton no es miembro de ninguna liga hasta 2 o 3 años después de su fundación. Con los años, Everton comenzaría a competir en la Liga de Valparaíso, pero el puerto no sería todo lo amable que sus fundadores hubieran soñado. No tiene tanto éxito en términos de títulos en el fútbol de Valparaíso. Clubes muy consolidados como el club La Cruz de Valparaíso y luego Santiago Wanderers, que son los que en definitiva van a ir ocupando sistemáticamente las primeras posiciones. La trayectoria de Everton en ese sentido, un club muy amateur y con muy bajos niveles de profesionalización, y por lo menos hasta mediados de la década de 1920 van a hacer que su participación en esa liga, en la liga provincial, no sea necesariamente la que los hinchas de la institución o los socios de la institución hubiesen aspirado en ese momento. Con el paso del tiempo, Everton lentamente comienza a tornarse más competitivo. Pero asimismo, empiezan a surgir algunas diferencias con la Liga de Valparaíso. La idea de cambiar de aires comienza a rondar en la cabeza de dirigentes y socios del club. Everton entra en crisis con la Asociación de Fútbol de Valparaíso. En primer lugar porque empieza a tener problemas internos, entonces ya no le puede pagar a sus jugadores, ya no puede pagarle las cuotas a la Liga del Paraíso. Y busca y necesita incorporarse a otra liga, a respirar otro aire, digamos, a cambiarse de ciudad. Para las asociaciones de fútbol era fundamental vivir de las inscripciones de los equipos. Entonces, que se fuera un equipo como el Everton, que tenía una tradición ya de gente que cumplía con el pago, un arraigo ya de 30 años en la Asociación de Fútbol de Valparaíso, no era menor, no era una situación menor. Por eso que yo creo que le pusieron todas las trabas posibles. La vecina ciudad de Viña del Mar parecía el destino ideal para reinventarse y para buscar la consolidación institucional y deportiva. Viña del Mar es una ciudad que tiene un desarrollo del fútbol en términos de asociaciones más tardío que Valparaíso,
Sin embargo, también es una asociación bastante potente, tiene buenos equipos y por eso para Everton en algún minuto pudo haber sido atractivo también cambiarse a Viña, pensando también que además tienen al lado las canchas, porque los partidos se disputaban, muchos de ellos, en las canchas del Sporting. La ciudad de Viña del Mar, siendo una ciudad relativamente reciente, relativamente nueva, de fines del siglo XIX, es una ciudad que en la primera mitad del siglo XX crece muy aceleradamente. Su crecimiento demográfico es exponencial y está fuertemente ligado ese crecimiento al desarrollo del sector industrial. De hecho, en 1906, en el gran terremoto de Valparaíso, recién por esos años se hace el primer camino plano entre Viña y Valparaíso. Solo existía el tren. Los liceos en Viña aún no existían, empiezan a existir en 1908. Las familias con más poder económico empiezan a migrar desde Valparaíso hacia Viña del Mar porque tienen más posibilidades de construir sus casas en terrenos más amplios. A Viña del Mar venían para hacer sus apuestas en el hipódromo, ir a la playa, frecuentar algunos de los clubes que empiezan a aparecer en la ciudad. Todavía no existe el casino, pero empieza a haber una vida, una sociabilidad viñamarina importante. Y al mismo tiempo, desde el norte, empieza la crisis del salitre. Entonces se produce una emigración desde allá. Y toda esa gente necesita lugares donde vivir y se van a los cerros. Entonces así empieza a crearse todos los grandes cerros que hay en Viña, con todo lo que una ciudad necesita, que necesita liceo, que necesita, en fin, lugares de esparcimiento, que necesita donde estar y necesita un club, necesita el Everton. En la década del 30 aparecen serios desacuerdos al interior del club respecto a la política deportiva de los años venideros. Comienzan a disputarse el destino de la institución. ¿Qué vamos a hacer con este club? ¿Va a ser un club que va a jugar cada vez más profesionalmente y concentrado en el fútbol? ¿O va a ser más bien un club deportivo amplio, donde hayan ramas de distinta naturaleza? Esa era la discusión, eso era lo que tensionaba a los propios dirigentes. ¿Qué tipo de institución se iba a convertir? Y aquí hay dos liderazgos que se separan, pero irreconciliablemente. Uno que es el de David Foxley, que fue el socio fundador, el creador, el que puso la pelota, el capitán, todo en su primera etapa. Y el otro que es el personaje de Yves Becke, que Yves Becke es el que tiene la idea de hacer el fútbol profesional. Y en algún minuto se especuló, se consideró incluso la posibilidad de cesar definitivamente la institución. Este cisma, sumado a serios problemas financieros, provoca dos recesos. El primero solo duraría un año y el segundo tuvo al club sin participar en competencias por un lustro, poniendo en serio riesgo el futuro de la institución. Sin pretenderlo, Viña del Mar le daría a Everton las fuerzas para revivir. En el 42 hay una nueva directiva, formada nuevamente por Becke y otras personas más, que logran hacer una campaña de captación de socios. Logran juntar 1000 socios, de los cuales ya muchos son de Viña. Con esos socios logran reflotar la idea del club deportivo, dedicado exclusivamente al fútbol, y tienen la idea de, para captar dinero, hacer unos partidos internacionales. Así que después de que durante los años 30 fue un desastre la historia de Everton, salvo el campeonato del 31, el primer partido de fútbol que juega Everton es en el año 42 con Peñarol, en el Estadio Valparaíso, y van 11.000 personas. Y ahí ellos se dan cuenta de que, no, por este lado va la cosa. Entonces, ese tipo de cosas, sumado a la decisión de la Asociación Central de Fútbol de invitar a Wanderers y a Everton a participar de la competencia nacional, hace que Everton ya definitivamente se desligue de Valparaíso y ahí ya empiece a competir como Everton de Viña del Mar. Eso provoca que poco a poco Everton efectivamente se vaya identificando con la ciudad y con toda la ciudad, digamos, no solamente con la parte, digamos, más acomodada de Viña del Mar. O sea, efectivamente el ir a Viña del Mar le significó a ellos como un renacer pero ya con pantalones largos. Everton entraba en una nueva etapa. Por fin tendría la oportunidad de ser lo que sus socios y sus dirigentes habían deseado.
iniciarían un nuevo camino de insospechadas consecuencias. En el Campeonato Nacional de 1944, Everton hace su estreno junto a Santiago Wanderers como los dos primeros equipos no capitalinos en incorporarse definitivamente a este certamen. Las primeras participaciones fueron más bien pobres. El 44 son últimos, el 45 son penúltimos. O sea, peor que eso no puede ir. La gracia está que no haya descenso. No tenían la capacidad de competir con los equipos santiaguinos como Magallanes, Audax Italiano, Colo-Colo, que eran equipos que habían empezado a tomar bastante importancia. Everton empieza a armar un equipo competitivo a partir del año 48. Porque las reservas del Everton obtienen el título de campeón. Y se juntan tres factores. Un presidente bueno, que era el doctor Oscar Marín, un entrenador que había sido un exjugador de Everton que se llama Martín García, y por supuesto la llegada de René Meléndez. Aparece en escena una figura que marcaría un antes y un después en la historia del club. René Meléndez llegaría a Everton para quedarse. Nace en la oficina salitrera del norte, de Santa Elena. Y él tenía así el don del fútbol. Y los clubes en ese tiempo recorrían Chile, ¿no? A René Meléndez lo descubre la gente de Santiago Morning. ¿Y qué es lo que hace Santiago Morning? Lo comenta, pero no se lo trae. ¿Y qué es lo que hacen los dirigentes del Everton? Si están buenos, vamos a verlo, y se lo trajeron. Y un jugador descollante, es excepcional. De muy rica técnica, sobre todo de la pegada. Era de un jugador, sobre todo adentro del área, era guapísimo, tanto en la parte para el finiquito como el cabezazo. Era un jugador que jugaba muy bien en lo colectivo. Lo que se cuenta que él no era de hacer un gol o lanzar de 25 o 30 metros. Era de hacer los goles muy técnicamente, de poner la pelota, de ubicarla muy bien. Por eso que fue seleccionado tanto tiempo. Le enseñaba a los chicos en los entrenamientos a patear penales, a patear tiros libres. El ídolo máximo que tiene la ciudad, el ídolo máximo que tiene Everton. Hasta el fin de sus días, él trabajaba como taxista afuera del casino. Se casó con una viña marina, sus hijos vivían en Viña del Mar. Entonces es una persona muy, muy identificada con Everton. Sí, incluso hubo un tiempo que el estadio querían que llevara su nombre, y yo creo que debiera ser así. Junto a René Meléndez, se conforma un equipo que le daría una identidad al club en torno al estilo evertoniano de juego, que consistía en el buen toque de balón. Es el torneo de 1950 y por primera vez el elenco viñamarino estaría peleando el título nacional. Se conforma un equipo que empieza a amalgamarse y a llenarse de jugadores que tienen una técnica muy exquisita. Viene Carlos Espinosa al arco, el Tano Biondi, viene el Motorcito Arena, Cid, y con ese equipo se empieza a consolidar un buen grupo. Y ya faltando pocas fechas, había tres candidatos al título, que eran Colo-Colo, La Española y Everton. Cayó Colo-Colo y La Española con Everton fueron hasta el último momento. ¿Cómo será que tuvieron que definir el campeonato en un partido extra que terminó empatado en un primer tiempo extra? El gol del triunfo lo convirtió la gran figura del equipo, René Meléndez, ante 45.000 espectadores en el Estadio Nacional, convirtiéndose en la gran leyenda del club. Derrotando, como tú dices, al equipo que era el gran favorito en ese minuto, que era la Unión Española, que tenía un tremendo equipo. Cuando le ganamos a Unión en el año 50, obviamente nadie esperaba que lo hiciéramos. O sea, todo el mundo era que iba a pensar en Unión Española. Yo creo que ese tratamiento que se le da a Everton en ese minuto corresponde a este paternalismo y centralismo que se ejerce desde la prensa, en el sentido de pensar que no se la va a poder, que por no venir de la capital, por ser un equipo de Viña del Mar, es un equipo que no está preparado para ser campeón. Y se convierte en el primer campeón de provincia el año 1950, apenas 6 años después de haberse integrado a la competencia de Santiago, y lo vuelve a hacer el año 1952.
y se mantuvo todos esos años en los primeros lugares o disputando los primeros lugares. Entonces eso, claro, le dio otra categoría. Y a mí me parece que esos éxitos del año 50 y del 52 tiene mucho que ver con el desarrollo institucional del club, que esa directiva se volcó a la ciudad y buscó el apoyo de los diferentes estratos de la ciudad, del empresariado, del municipio, del casino y de la gente común y corriente. Pero después de los dos campeonatos, del 50 y del 52, tuvo campañas relativamente aceptables. Que a veces octavo, que a veces noveno, que a veces décimo, pero que no vive zozobra. Pero me parece que ya a mediados de la década del 60, ese estilo evertoniano quedó desfasado. No, los sistemas que inventaron en Italia o que inventaron en la Argentina y que adoptaron algunos clubes acá no se aplicaron en el Everton. Claro, en el año 72, ya después de varios años de campaña relativamente discreta, Everton baja por primera vez a segunda división. El equipo perdimos 7, 8, 10 veces seguidas, no se puede, digamos, no había manera de salir adelante, digamos, ¿no? Un espanto. No, era impensable, nunca, nadie pensaba que Everton podía ir a un descenso. Además que en ese tiempo, cuando se hablaba de los potreros, se hablaba, en fin, de estadios calamitosos. Ya nuestros estadios de primera eran calamitosos, los estadios en primera vez eran peores también. Y baja porque aquí ya hay un tema de recursos, o sea, mientras más recursos le puedas inyectar, te va a ir mejor, ¿para qué estamos cosas? Y ya empiezan a decaer los recursos, lo que conlleva esto. Poder ir o viajar a lugares casi desconocidos, digamos, ¿no? Jugar con equipos con los que nunca se había enfrentado, ¿no? Era como modificarse de dimensión. Pero la estadía en el ascenso sería breve, y 2 temporadas más tarde regresaría a la división de honor de nuestro fútbol. Se iniciaría un proceso deportivo que quedaría marcado a fuego en la historia del club. Lo que pasa es que la concesión del casino, el año 75 termina y se inicia una nueva concesión. Entonces, el que llega ya es Antonio Martínez Ruiz. Él fue dirigente de la Central de Fútbol en ese entonces, de Unión Española, en fin, y ellos son los que van a llevar al casino. Y como requisito de la Municipalidad de Viña del Mar a la concesionaria del casino era que reforzara a Everton. Instala un concepto que hoy día está muy de moda a propósito de las sociedades anónimas deportivas, pero que en esa época era como pionero o novedoso, que era el fútbol empresa. Es decir, que empresarios con una trayectoria exitosa y reconocida tomaban el control de una institución deportiva, hacían una fuerte inversión en términos de contratación de jugadores y a partir de ello generaban aspiraciones, expectativas, evidentemente de campeonar. Nos reunió a todos los dirigentes de la época y conversamos y él dijo: yo tengo un interés solamente por 3 años. Entre los 4 primeros, el primer año, después ya estar metidos ahí y al tercer año lograr algo importante como un campeonato. Contratando a 2 personas clave, digamos. Uno es Alfredo Afura. Y él es como el gerente técnico, así. Y el otro es el técnico, Pedro Morales. Un entrenador calado, con mucho conocimiento, que venía de Huachipato campeón. Él era un hombre de una sabiduría, muy trabajador, y que le sacó trote a los jugadores que trajo en esa época. Se trajeron a los mejores jugadores, después a la quinta región. Y empieza a ver los vehículos que llegaban. Flaco Espedaletti, un tremendo auto, Polo Vallejo, Mario Salinas, Mario Galindo. ¿Para qué te cuento? Marcos Conigliaro, jugadores que han traído, Brunel. A Sergio Humá, el negro Humá, que era un jugador argentino, lateral izquierdo, José Luis Ceballos, que venía de San Lorenzo. Julio Núñez, que era el lateral izquierdo también. Tantos grandes jugadores que hicieron historia en el fútbol chileno. Chuta, ¿dónde los metió?
Entonces de ahí ya nos recibe don Pedro Morales y nos da una charla donde ¿por qué los dejó? Ahí lo había tenido casi a todos nosotros, en diferentes clubes. Así que, según él, traía la persona y el jugador. Para mí fue grato contarme con la categoría de los jugadores, con quién iba a jugar yo. Era un sueño, de verdad. Fue una revolución total. Cada entrenamiento que hacía Everton se juntaban 800, 1000, 1200 personas en los entrenamientos. Y bueno, y todo era un acontecimiento, tanto en la prensa local como en la prensa de Santiago igual. Y es un equipo que se armó para ser campeón. Es un equipo que parte el año 76 en el verano con la Copa Viña del Mar. Se inicia la Copa Viña del Mar con este Everton, que la gana. Es un equipo que golea a River Plate de Argentina 6-1. Un equipo argentino que tenía Pasarela, Luque, Gallego, Fillola al arco. Entonces todo el mundo esperaba que Everton fuera campeón. Es un equipo que se armó para ser campeón. Era un juego muy bonito, jugado desde atrás, desde los arqueros, el Polo con el Rafael Grillo, que es un brasilero, salían jugando muy bien la pelota desde atrás. Era un equipazo. Yo tenía compañeros que daban ganas de yo jugando dentro del cancha y ir a pedirle un autógrafo a mi compañero que estaba jugando. El otro gran equipo del año 70 es la Unión Española. Entonces la Unión Española, que venía a ser campeón en 75, venía a ser campeón en 73, no le perdió pisada a Everton. Ambos equipos terminarían el torneo en igualdad de puntaje y nuevamente tuvieron que jugar un partido de definición en el Estadio Nacional ante más de 60.000 personas. Everton lleva mucha gente, caravanas de buses de gente de Everton a ese partido. Rechaza la pelota Unión. Va a insistir Mario Galindo. El primer partido empatan a 0 y el segundo partido en el Estadio Nacional ahí lo gana Everton. El segundo partido fuimos superiores totalmente. Hicimos los goles en los momentos justos. Mira la salida por Cáceres. Se va como volante izquierdo. Hay un buen contragolpe para Everton. Ahumada por el centro, Ceballos por izquierda. La pelota para Ahumada. ¡Y gol de Everton! Con goles de Sergio Ahumada, Mario Salinas y José Luis Ceballos, Everton terminaría derrotando a uno de los grandes equipos de esa década, a la Unión Española, por 3 goles a 1. Se la juega Unión en el final. Ceballos va a arrancar inhabilitado. Pelota para José Luis Ceballos. El equipo estelar formado bajo la presidencia de Antonio Martínez Ruiz y la conducción técnica de Pedro Morales terminaría confirmando su calidad, pasando a la historia de su club y del fútbol chileno. La gente lo fue a esperar aquí al control de Peñuela. Ahí llegó en bus, se subieron a un camión los jugadores y bajaron por Agua Santa. Pero nos demoramos como 5 horas en llegar a la sede del club, porque los trenes parados en Agua Santa, lleno de gente, pero impresionante, impresionante. Eso es una cosa muy linda. Dicen que ha sido el mejor equipo que ha tenido Everton. Bueno, hay otros también, pero la gente se acuerda de ellos. Para que se armen grandes planteles tienen que haber, de repente, juntarse toda esa clase. Un buen presidente, un buen director técnico, la parte técnica, un grupo de jugadores que éramos muy amigos. Para mí, una alegría inmensa, hasta el día de hoy, haber compartido, haber sido compañero de ellos.